¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro relato más de brujas. Pónganse cómodos, apaguen las luces y abran bien los oídos, porque esta historia los hará dudar de lo que realmente hay en la oscuridad. Comencemos. El laberinto de las brujas. La noche del 31 de octubre, conocida como la Noche de Brujas, estaba llegando y el ambiente se llenaba de un aire misterioso y escalofriante. El cementerio, ubicado cerca de nuestra casa, se preparaba para el Día de los Muertos. Las personas colocaban ofrendas en las tumbas para honrar a sus difuntos. Mis padres decidieron arreglar la tumba de mis abuelos maternos, a quienes mi hermana Andrea y yo, Nick, amábamos profundamente. Queríamos ayudar, pero también nos atraía la belleza del cementerio, así que pedimos permiso para dar un paseo y admirar las ofrendas. Aunque había rumores de que era peligroso estar en los cementerios durante esa noche, ya que los espíritus y las brujas vagaban libremente, tanto Andrea como yo no creíamos en esas supersticiones. No teníamos miedo en absoluto. Sin mencionar que aquel era el primer año en el que éramos lo suficientemente grandes como para que mis padres nos dejaran caminar por nuestra cuenta en el cementerio y realmente deseábamos aprovecharlo. Había una leyenda por la cual aquel cementerio era muy conocido. Según la leyenda, el laberinto de las brujas era un lugar donde las brujas ancestrales habían sido enterradas en tiempos remotos. Se decía que durante la noche de brujas, estas brujas resucitaban y se reunían en el laberinto para llevar a cabo rituales oscuros y conjuros malignos. Las personas creían que el poder y la oscuridad emanaban de aquel lugar, convirtiéndolo en un imán para las fuerzas sobrenaturales. La leyenda contaba que la entrada al laberinto de las brujas solo se revelaba en el Día de los Muertos, una vez al año, cuando la barrera entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus era más delgada. Mis padres nos otorgaron su permiso de ir a explorar siempre y cuando no demoráramos demasiado, por lo que ni cortos ni perezosos corrimos antes de que agregaran cualquier otra condición. Recorriendo las tumbas y maravillándonos con los adornos, llegamos al fondo del cementerio. Allí, frente a nosotros, se encontraba una cueva que nunca habíamos visto antes. Estaba oculta entre la maleza, pero alguien había despejado el camino esa noche. La gran luna iluminaba el cielo y permitía que la entrada de la cueva se viera claramente. Curiosos, nos asomamos y notamos una luz brillante en su interior, la cual nos causó gran curiosidad e intriga. La leyenda nunca había mencionado ninguna caverna, sin mencionar que mi hermana me comentó que ya había visto esa caverna antes, solo que la entrada estaba tan cubierta de maleza que supo que sería imposible ingresar a la misma. Sin dudarlo, Andrea y yo, siendo gemelos y comprendiéndonos con solo una mirada, decidimos entrar a explorar la cueva. Avanzamos con precaución por un estrecho pasadizo, donde el suelo estaba húmedo y resbaladizo. Aún así, continuamos avanzando hasta llegar a una enorme caverna iluminada pero enigmática. No podíamos ver el techo, ya que estaba demasiado alto y solo podíamos distinguir una masa negra que se agitaba allí arriba. Las estalactitas brillaban misteriosamente con la luz, creando un ambiente mágico. Sin embargo, nuestra admiración se vio interrumpida cuando la masa negra, la cual descubrimos muy tarde, se trataba de murciélagos que descendió sobre nosotros repentinamente. Miles y miles de ellos volaban enloquecidos a nuestro alrededor, mientras nosotros gritábamos atemorizados. Por suerte, los murciélagos encontraron la salida de la cueva y desaparecieron. Ambos respiramos aliviados. Continuamos explorando la caverna. La luz que iluminaba el lugar provenía de antorchas colocadas estratégicamente en las paredes, creando sombras danzantes que parecían tener vida. Aliviados nos adentramos aún más en la caverna, cautivados por la misteriosa atmósfera que la envolvía. A medida que avanzábamos, escuchamos un susurro suave y sutil que parecía venir de todas partes a la vez. Nos detuvimos y nos miramos el uno al otro, preguntándonos si el otro también lo había escuchado. El susurro se hizo más claro y distinto. Parecía ser una especie de invocación o hechizo en un idioma desconocido para nosotros. Nos acercamos lentamente hacia la fuente del sonido, siguiendo las voces que parecían llamarnos. Mientras avanzábamos cautelosamente, nos dimos cuenta de que la caverna estaba llena de símbolos y marcas místicas. Dibujos enigmáticos adornaban las paredes, representando antiguos rituales y conjuros. Cada paso que dábamos nos sumergía más en el misterio y la magia de aquel lugar. De repente, escuchamos un suave susurro que parecía venir de lo más profundo de la caverna. Seguimos el sonido y nos adentramos aún más, hasta llegar a una pequeña abertura en la pared. Al asomarnos,
vimos una sala oculta, iluminada por una única vela parpadeante. Fue entonces cuando notamos en el centro de aquella sala una extraña piedra rectangular de gran tamaño. En su superficie plana, parecía una piedra de sacrificios, como mencionó Andrea mientras intentábamos recuperar el aliento. Sin creer en las supersticiones, me senté en la piedra para demostrarle a mi hermana que no había nada que temer. Ella me imitó y nos sentamos juntos. De repente, escuchamos unos cánticos extraños que resonaban en la caverna. De cada rincón surgieron figuras encapuchadas, todas vestidas de negro. Sin dejar de entonar su letanía, nos rodearon y luego se quitaron las capuchas. Un grito de horror escapó de nuestros labios al ver sus rostros deformados. Eran brujas horribles, con algunos cabellos blancos colgando de sus cráneos y una piel verdosa. Sus ojos eran grandes y en algunas de ellas, ciegos y blancos. Sus manos, delgadas y con largas uñas afiladas, se asemejaban a garras. Las brujas comenzaron a cantar y danzar a nuestro alrededor. En ese momento, de la nada unas serpientes salieron de la piedra y nos envolvieron, aprisionando nuestros cuerpos. Era evidente que nos convertiríamos en los sacrificados de esa noche de brujas. El terror se apoderó de nosotros. Desesperados por escapar de aquella pesadilla, Andrea y yo buscamos una manera de liberarnos de las serpientes que nos aprisionaban. En un acto de valentía y desesperación, luchamos y nos retorcimos hasta lograr liberarnos de sus garras venenosas. Sin embargo, al mirar hacia la salida de la cueva, nos dimos cuenta de que las brujas la estaban cubriendo por completo. No teníamos más remedio que adentrarnos aún más en la oscuridad de la cueva. Avanzamos con cautela, nuestros corazones latiendo desbocados mientras explorábamos los laberintos subterráneos de la caverna. Las paredes estaban húmedas y resbaladizas, y solo podíamos confiar en nuestros sentidos para encontrar una salida. El eco de nuestros pasos resonaba en el silencio, recordándonos constantemente la amenaza que nos rodeaba. A medida que avanzábamos, notamos que el aire se volvía cada vez más pesado y cargado de un aroma fétido. Nos adentramos en pasajes estrechos y sinuosos, donde solo la luz tenue de nuestras linternas nos guiaba. Las sombras danzaban en las paredes, alimentando nuestra creciente sensación de terror. De repente, llegamos a una bifurcación en el camino. Inciertos de cuál dirección tomar, nos detuvimos un momento para evaluar nuestras opciones. Fue entonces cuando escuchamos susurros provenientes de uno de los pasajes. Intrigados y temerosos, decidimos seguir el sonido, esperando encontrar alguna respuesta o ayuda en ese lugar sombrío. Nos adentramos aún más en el pasaje, siguiendo los susurros que resonaban en nuestros oídos. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más opresivo y oscuro, y la sensación de que algo siniestro nos observaba se intensificaba. A medida que avanzábamos por el pasaje, los susurros se intensificaban, volviéndose más claros y distintos. Eran voces que parecían susurrar conjuros y maldiciones en un idioma desconocido. El eco de nuestras propias voces se perdía en medio de aquel coro siniestro. Finalmente, llegamos a una amplia sala subterránea, iluminada por velas parpadeantes. Allí, aún siendo buscados y perseguidos, encontramos un antiguo libro abierto sobre un altar de piedra. Sus páginas estaban escritas en un lenguaje arcano y sus símbolos parecían cobrar vida ante nuestros ojos. No entendíamos el idioma, pero por suerte en una de las páginas parecía estar la forma de salir del laberinto y aquello podía entenderse por simple intuición. Por lo que decidimos tomar el libro y seguir huyendo. Desesperados por escapar de aquel oscuro laberinto, Andrea y yo corrimos a través de los estrechos pasajes, tratando de alejarnos de las brujas que nos perseguían implacablemente. Nuestros corazones latían con fuerza mientras el terror nos impulsaba a seguir adelante. En un momento de frenética carrera, llegamos a un lugar en el que las paredes de la cueva estaban decoradas con viejas pinturas. Las imágenes representaban escenas espeluznantes de sacrificios y rituales macabros. Era evidente que, durante muchos años, aquel lugar había sido testigo de horrores inimaginables. Las pinturas eran vívidas y detalladas, mostrando a las brujas realizando rituales siniestros mientras cuerpos inermes yacían en el suelo, víctimas de sus oscuras prácticas. Aquella visión estremecedora solo nos recordaba que estábamos atrapados en un lugar maldito, un santuario de la maldad que había cobrado numerosas vidas. Sin embargo, no teníamos tiempo para dejarnos llevar por el horror que emanaban las pinturas. Las brujas seguían pisándonos los talones,
sus risas malévolas llenaban el aire. No había otra opción más que continuar avanzando en busca de una salida, aunque cada paso pareciera llevarnos aún más profundamente en la oscuridad. Seguimos corriendo, nuestras linternas tambaleándose mientras el terror nos impulsaba hacia adelante. El laberinto de pasajes se volvía cada vez más enmarañado, dificultando nuestra progresión. Sin embargo, la determinación nos mantenía en movimiento, negándonos a rendirnos ante la pesadilla que nos acechaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de huida, llegamos a un punto en el que el pasaje se bifurcaba nuevamente. La elección de nuestro siguiente camino era crucial, pero no había tiempo para pensarlo detenidamente. Optamos por el pasaje de la derecha, el cual contenía un símbolo el cual había visto con anterioridad en aquel libro, y continuamos corriendo, esperando que nos condujera a la libertad. A medida que avanzábamos por el pasaje de la derecha, el ambiente se volvía más opresivo y asfixiante. El aire se llenaba de un olor rancio y un calor sofocante nos envolvía. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente a las entrañas del laberinto subterráneo. El pasaje se estrechaba cada vez más, obligándonos a avanzar agachados. Nuestros corazones latían con fuerza y la adrenalina seguía bombeando por nuestras venas mientras buscábamos desesperadamente una salida. Los susurros malignos parecían perseguirnos, sus voces resonaban en nuestras mentes, llenándonos de temor. De repente, llegamos a un pequeño espacio abierto en el laberinto. Frente a nosotros, una puerta de piedra se alzaba imponente, cubierta de símbolos y marcas místicas. Una débil luz se filtraba por las ranuras de la puerta, creando un aura misteriosa a su alrededor. Era nuestra única esperanza de escapar de aquel lugar infernal. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos a la puerta y examinamos detenidamente los símbolos tallados en su superficie. Eran intrincados y desconocidos, pero algo en nuestro interior nos decía que teníamos que descifrarlos para abrir la puerta. Por lo que sin muchas ideas comenzamos a hojear nuevamente las páginas de aquel libro. El libro era un compendio de magia y ocultismo, escrito en un idioma arcano que apenas podíamos comprender. Las ilustraciones en sus páginas representaban símbolos y conjuros, y sentíamos que contenía respuestas que podrían ayudarnos a escapar del laberinto de las brujas. Con manos temblorosas, recorrimos las páginas cuidadosamente. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que había secciones dedicadas a la historia y los rituales de las brujas ancestrales que habitaban aquel lugar. Descubrimos relatos sobre su poder y su conexión con la magia oscura que impregnaba el cementerio y la caverna. Sin embargo, en medio de las historias macabras, encontramos una sección que parecía contener las claves para salir del laberinto. Allí, entre las páginas desgastadas, había indicaciones ocultas en forma de símbolos y enigmas. El libro parecía estar ofreciendo una oportunidad de escape, pero sabíamos que no sería fácil descifrar sus mensajes. Nuestros corazones latían con ansiedad y emoción, ya que sabíamos que nuestro tiempo se agotaba y las brujas seguían acechándonos, por lo que decidimos ponernos en marcha. Tocamos algunos de los símbolos en el orden en el que el libro decía y para nuestra fortuna, la puerta se abrió, dándonos paso a otra sección del laberinto, pero esta vez todo parecía ser línea recta. A medida que avanzábamos, el sonido de las brujas se desvanecía lentamente, pero no nos atrevimos a bajar la guardia. La oscuridad nos envolvía, pero las linternas revelaban brevemente destellos de lo que parecían ser inscripciones en las paredes del laberinto. Eran símbolos y palabras en un idioma antiguo y desconocido. Nuestros ojos se detuvieron en una inscripción en particular, grabada con profundidad en la roca. Parecía una advertencia de los horrores que acechaban en aquel lugar prohibido. Sin embargo, no podíamos permitirnos distraernos por más tiempo. El peligro aún estaba presente. Continuamos adelante, cada vez más decididos a encontrar una salida. Los pasajes se estrechaban y se torcían, desafiándonos a medida que avanzábamos. El laberinto parecía tener vida propia, como si nos atrapara en su telaraña de miedo y desesperación. Sin embargo, casi como si fuera un milagro, mi hermana reconoció uno de los símbolos del libro, por lo que decidimos tomar aquel camino. Con el libro en nuestras manos, avanzamos con cautela, siguiendo las indicaciones que parecían estar marcadas en las paredes del laberinto. Las brujas aún nos perseguían implacablemente, su risa retumbaba en nuestros oídos, alimentando nuestro terror. A cada paso que dábamos, parecía que el laberinto se cerraba a nuestro alrededor, empujándonos más hacia la desesperación.
El ambiente se volvía cada vez más oscuro y opresivo a medida que avanzábamos. Las sombras danzaban en las paredes, distorsionando nuestras percepciones y alimentando nuestros miedos. Pero continuamos adelante, aferrándonos a la esperanza de encontrar una salida y escapar de las garras de las brujas, que parecían acecharnos desde lo profundo de la oscuridad. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio sepulcral del lugar, haciendo eco en nuestros oídos y recordándonos lo solos e indefensos que nos encontrábamos. Nuestro camino nos llevó a través de pasillos retorcidos y habitaciones abandonadas, donde la presencia de las brujas se hacía cada vez más palpable. Susurros inquietantes se deslizaban por el aire, pareciendo surgir de todas partes a la vez, susurrando nombres desconocidos y prometiendo un destino terrible. La tensión entre nosotros era abrumadora. Cada uno de nosotros se aferraba a su valentía y esperanza, pero nuestras fuerzas comenzaban a menguar. Las miradas cansadas y los rostros pálidos reflejaban el agotamiento físico y emocional que nos embargaba. Aún así, ninguno se atrevía a dar marcha atrás. Sabíamos que solo teníamos una oportunidad de escapar y no podíamos permitirnos fallar. Finalmente, llegamos a una puerta entreabierta al final de un pasillo. La luz tenue se filtraba desde el otro lado, invitándonos a adentrarnos en un lugar desconocido. Nos miramos de vuelta, intercambiando miradas llenas de determinación y miedo. Sin palabras, nos preparamos para lo que sea que nos esperara al otro lado. El pasaje nos condujo hacia la superficie, donde la luz de la luna iluminaba nuestro camino. Respiramos aliviados al sentir el aire fresco en nuestros rostros, libres al fin de aquel lugar tenebroso. Miramos hacia atrás y vimos la puerta de piedra cerrarse tras nosotros, como si se hubiera tragado la pesadilla que vivimos. Sabíamos que nunca más volveríamos a ese lugar, pero también éramos conscientes de que las brujas aún estaban allí, esperando a nuevos incautos que se aventuraran en el laberinto de las brujas. Nos tomamos unos momentos para recobrar el aliento y apreciar la libertad que habíamos obtenido. La luna llena brillaba en el cielo estrellado, y su suave luz iluminaba el paisaje que se extendía ante nosotros. Era un bosque frondoso, lleno de árboles altos y enredaderas que se entrelazaban entre sí. Caminamos por el sendero que serpenteaba a través de los árboles, disfrutando de cada paso que nos alejaba de aquel lugar oscuro y siniestro. La paz y tranquilidad reinaban en el ambiente, y podíamos sentir cómo el peso de lo sucedido se desvanecía lentamente. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar los suaves sonidos de la naturaleza que nos rodeaba. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas y el suave murmullo de un arroyo cercano nos recordaban que estábamos nuevamente en el mundo exterior, lejos de la opresión y la oscuridad. Continuamos caminando durante un tiempo, sin un rumbo en particular. Simplemente nos dejamos llevar por el sendero, confiando en que nos llevaría a algún lugar seguro y acogedor. La sensación de libertad era abrumadora y nos llenaba de esperanza y renovada energía. Mientras nos relajábamos, miramos al cielo y contemplamos las estrellas que brillaban con intensidad. Nos sentimos agradecidos por haber escapado de aquel lugar tenebroso y haber encontrado este remanso de paz en medio de la naturaleza. Regresamos al cementerio, donde nuestros padres nos esperaban preocupados. Les contamos nuestra aterradora experiencia, pero decidimos omitir algunos detalles para no alarmarlos más de lo necesario. A pesar del susto, nos sentimos orgullosos de haber demostrado valentía y astucia para enfrentar aquel peligro. Desde aquel día, el cementerio y el laberinto de las brujas se convirtieron en una advertencia constante en nuestras mentes. Aprendimos a respetar las leyendas y a no subestimar el poder de lo desconocido. Pero, sobre todo, aprendimos a confiar en nuestra intuición y a no dejarnos llevar por la curiosidad ciega. Espero que les haya gustado el relato anterior, pero la noche aún es joven y el misterio no termina aquí. Ahora, prepárense para el siguiente relato, donde las sombras esconden secretos y las brujas acechan en la oscuridad. Pónganse cómodos, y comencemos. 3 AM, tengo mucho miedo. Ahorita se siguen oyendo cercas de poste que está afuera y enfrente de mi ventana, sé que no debía meterme con ellas, pero ya es tarde, se dieron cuenta de que ese es su secreto. El pueblo de las brujas malditas. Pero se la pasan bailando y brincando del poste a la protección y así, hasta cercas de mi casa gracias a Dios ya casi amanece. Prendo las luces y no se van, muchos ya sabemos que son reales, pero vivimos con temor y más desde que un vecino hasta nos hizo favor de salir una noche y les tiró de balazos.
Y dato curioso, pues no le pegó a ninguna, dice que estaban bien grandotas como un guajolote pero en formas de lechuzas y hasta que se sintieron intimidadas por fin ya se fueron. No se han ido. Solo se cambiaron de ventana, ya los oí, están de nueva cuenta como a 20 metros de aquí. La semana pasada vinieron 4 noches y casualidad o ya no sé qué pensar de estas cosas, pues hubo 4 difuntos todos de la misma calle. Ahorita sí se calmaron porque mi mamá ya puso un cubo con agua y dice mi tía que gracias a eso no pueden hacer más ni intentarán meterse, pues saben que tengo bebé sin bautizar. Lo más horrible de esto es que mis vecinos juran que son brujas y nahuales, yo creo también que son aves de mal agüero o como se diga. Toda mi vida la he vivido aquí, en este famoso pueblo de brujas, pero ahora sé que no es una leyenda, más bien es una verdad. Es por eso que estoy bien equipada. Tengo aquí abajo de la almohada de mi bebé más pequeño, una calcetita con sal, un frasco de semillas de mostaza, unas tijeras en cruz. Esto me lo recomendó una vecina, que ya una vez mató a una. En Peña de Bernal estoy rodeada de puros cerros y justo aquí atrasito está San Antonio de la Cal, famoso por sus brujas y sus caleras, y para rematar un callejón donde solo hay 3 casitas. Cierta noche, después de platicar de una vecina de la cual había rumores de que esta era bruja, pasaron eventos muy raros, pero pensé que eran solo coincidencias acerca de la vecina que según piensan que es bruja. Me despertaron los dobles repicar de campañas de la vieja iglesia del pueblo que anunciaba un muerto, y de pronto el grito de los vecinos. ¡Hay difunto! Hice unas llamadas y ya lo confirmé, murió una vecina, y lo terrible de esto era que la persona que murió sabía quién era una de las brujas que estaban robando a los bebés en este pueblo y me lo contó a mis 3 noches antes de morir. Ahora yo sabía ese secreto y peor aún yo la conocía. Mi suegra decía que aventando mostaza en el techo de tu casa y que si son brujas eso las deja entrar para que ellas tengan que recoger las semillas una por una, que así amanecerá y nunca acabarán de levantarlas, y esta acción las llevará de regreso a su maldita cueva en los montes, fallando en su objetivo de robar o peor así chuparle la sangre a un bebé. También nos decía mi madre que pusiéramos el cubo o cubeta con agua en donde durmiéramos y eso iba a hacer que lo que echan para dormirnos cayera en el agua y a nosotros no nos pasará nada, y dice que amarré un listón o lazo o cuerda en los 4 puntos de la cama de los niños con las tijeras en cruz y que las brujas se ahorcan solas. Se los juro por Dios santo que justo venía de presentar mis condolencias, pues la vecina era una señora ya mayor, pero muy buena persona. Cuidaba a sus 2 nietos que le quedaron huérfanos y justo el año pasado se le murió el más chico de cáncer, le sobrevive otro más. La semana pasada fueron 4 muertos, ya hasta da miedo lo que comenté con un vecino que es el que agarró valor y las asustó con la escopeta, y también sabe que los difuntos eran puras personas que conocían a esas supuestas brujas al igual que yo. Aquí en el callechón donde vivo murió hace 40 años un señor de manera muy fea, por eso casi nadie quiere vivir por la zona y más por ser un lugar muy lleno de leyendas y relatos, pero reales, y dicen que se escuchan sus lamentos. Como les conté en el relato anterior, ahora creo que estas brujas me acechan por esto que les diré en confianza y dice así. Hermana, mi mamá y yo hace mucho tiempo le hicimos una travesura a una bruja, inconscientemente, y de alguna manera de ahí para acá no hemos estado tranquilas. Creo que con una bruja no se juega, pero ya no me puedo arrepentir. Resulta que en el pueblo había una viejita muy fea y horrible que siempre pasaba a pedir caridad a las casas o limosna y yo veía que nadie le negaba, todo mundo le daba, y eso que pasaba diario, pero los que le daban ni la miraban a los ojos y peor aún con miedo. Yo tendría de esto como unos 12 años y mi hermana 10, entonces nosotras no le queríamos dar, en parte porque esta horrible señora la pedía de muy mal modo y mi mamá nos regañaba y hasta nos decía que le diéramos porque era una bruja y que no quisiéramos hacerla enojar. Cuando esta anciana se alejó un poco de nosotros y por cierto nos lanzó una mirada de muerte, mi madre afirmé que esta era una bruja real, pues en cierto año una señora de las hacendadas con mucho dinero y muy avara, no le dio limosna y esta en la noche le robó y mató a su niñito en lo alto de la peña, y cuando lo encontraron, este estaba seco sin gota de sangre y con una horrible mueca de terror. Pero nosotras como que no le creíamos todo eso que nos contaba y días después le preguntamos a nuestra abuelita que cómo se atrapaba a una bruja y nos dijo que primero hiciéramos una cruz con agujas y que se la pusiéramos en la espalda y que no se iba a poder ir pues le prensaba las alas para volar, y eso hicimos, buscamos las agujas y al otro día que pasó esta horrible anciana a pedir la obligatoria limosna, estábamos preparadas para engañarla y le dijimos que se pasará. Ojo, primer error, nunca le abras tu puerta a una bruja porque ésta se sentirá en todo su derecho de disponer de lo que allí adentro haya, y si hay bebés tantito peor. Ya al pasarla al interior de la casa hasta le pusimos una silla y al principio se sorprendió, pues todos le tenían miedo y respeto, pero nadie nunca antes había atendido tan gentilmente a una supuesta bruja.
Porque, aunque da pena decirlo, éramos medias groseras con ella al principio y al día de hoy me arrepiento de eso, porque por años y peor aún, ya que me casé y tuve hijos las veo, escucho y temo. Le ofrecí un vaso con agua y a este le eché sal, y al momento de tomarlo, aunque parezca increíble, le quemó la boca y aprovechando que estaba sentada fue allí cuando mi hermana sacó las agujas y se las pegó en su espalda con plastilina para vidrios y se empezó a alterar. Nos decía que ya no fuéramos groseras y que la dejáramos ir, que ella no quería lastimarnos, y nosotras pensando que era un juego pues la anciana lo hacía real, la tuvimos harto rato hasta que llegó mi mamá. Y comenzó mi madre a gritar y a decir qué diablos habíamos hecho, que esto era lo último que se nos hubiera ocurrido, ya que las brujas son rencorosas y no perdonan, mucho menos olvidan. La anciana se retorcía y revolcaba de dolor por el piso y nos maldecía y hasta nos decía con groserías de que nos íbamos a morir y pedía a gritos que la liberáramos porque por el resto de nuestros días nos arrepentiríamos. Mi madre, muy angustiada y temerosa, le dijo que le íbamos a quitar las agujas y a liberarla, pero que tenía que prometer algo y nunca romper su promesa, y esta promesa era que no la quería volver a ver en el pueblo ni que nos molestara de por vida o rondando cerca del mismo, si no la volveríamos a atrapar, y ahora sí sería para siempre. A nuestra corta edad parecía un juego, y estábamos encantadas de jugarlo sin comprender la realidad de las cosas, y también allí comprobamos que una bruja no tiene palabra y nunca cumplen sus promesas. Así que, no queriendo, le quitamos sus agujas y la ayudamos a pararse, y ésta al enderezarnos arrojó una mirada de muerte y odio. Nos veía horrible y cuando se le retiró la última aguja, como si pareciera aún más increíble, esta corrió y de no ser porque aparentaba más de 80 años juraría que no era humana, pues vimos como en segundos se ocultó junto a una montaña de piedras y se perdió allí. ¿Será posible lo que nuestros ojos vieron? Ya con miedo después de hacerle eso pensamos en que si no llegara a cumplir su palabra y se pudiera desquitar de lo que le hayamos hecho, ahora sí sentíamos miedo. Al poco tiempo se supo que se perdía un niño casi por noche y tampoco de que murió, pero nunca nadie supo decir nada, el por qué o por quién. Todos sabíamos de esas brujas y las personas que murieron apenas eran madres de esos niños muertos por este ser del inframundo, pues cierto día la siguieron a su cabaña en el monte y allí la acorralaron con miedo, y le prendieron fuego a su modesta cabaña de donde salían alaridos y gritos de terror que a cualquiera le daría pánico. Allí murió este despreciable y temido ser, pero muchos señores comentan que antes de morir juraría vengarse de quien en vida le arrebató la suya y de quienes le causaron penas. Hasta la fecha su casita sigue abandonada o parte de lo que quedó de aquel incendio. Nadie reclamó esa propiedad en San Antonio de la Cal, un pueblito detrás de la Peña afamado por sus brujas y curanderos. La mayor parte de los del pueblo que mataron a esta horrenda bruja ya murieron, y los últimos fueron 4 este mes a los que esta bruja maldijo y a quienes les robó a sus bebés. Solo quedamos mi hermana y yo, quienes fuimos conocidas como las niñas que atraparon en vida a una bruja para posiblemente sufrir esta acción por el resto de nuestros días, y es por esto que estas brujas, que ahora son más, ya saben dónde vivimos y estamos aterrorizadas. Dios nos proteja por haber jugado y atrapado a este demonio de la noche. Si te gustan estos relatos de brujas y el misterio te llama, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo es clave para que sigamos explorando lo desconocido.